Hola, hola, familia espiritual. No te vayas, quédate ahí porque te voy a enseñar a hacer un sermón bíblico textual, basado en el texto, profundizando en el texto. Un sermón poderosísimo, basado en 4 palabras hebreas. Ya puedes saber por dónde vamos. 4 palabras hebreas que te van a ayudar, mira, en 2 versículos. Quédate mirando, pasamos la intro y continuamos. La base para este sermón textual, este sermón bíblico textual, es Salmos 32, versículos 1 y 2. Mira lo que dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En estos textos encontramos 4 palabras que aquí están en castellano, pero tienen un trasfondo hebreo poderoso. Las palabras son transgresión, pecado, iniquidad y engaño. Y esas serán las divisiones de tu sermón temático bíblico. Un sermón poderoso. Cuando empezamos a desglosar estos textos, lo primero que nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La palabra transgresión en el Antiguo Testamento es hata en hebreo, hata. Mira, todo esto que yo hago, mi único objetivo es que tú puedas aprender. ¿Sí? La forma en que tú me ayudas es compartiéndolos, es dándole me gusta y así sucesivamente. De esa forma, el ministerio de la palabra sigue creciendo y más hermanos se siguen alimentando. Y jatá es una palabra sumamente importante porque se traduce acá como transgresión, pero el significado real es errar en el blanco, no cumplir el deber. ¿Qué significa eso? Te lo ejemplifico como un arquero, ¿sí? Que estira el arco con una flecha para dar en el centro del blanco, pero cuando suelta la flecha se queda corta y no llega al blanco, o la tira con tanta fuerza que se va más para allá. Eso es errar el blanco, no cumplir el deber. Te lo ejemplifico con textos bíblicos. ¿Viste que la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? ¿Viste que la Biblia dice literalmente id por todo el mundo y predicad el evangelio? Ese es nuestro deber. Cuando no lo cumplimos, erramos en el blanco. No cumplimos el deber y cometemos el pecado de transgresión, o en hebreo hatá. Esa es la primera parte de tu sermón. Toda vez que yo no cumplo con el deber que Dios espera de mí, cometo el pecado de hatá, el pecado de transgresión. Lo segundo que encontramos dice, y cubierto su pecado. Para la palabra pecado, en hebreo se utiliza acá en el texto la palabra avón, que significa maldad en el modo de obrar o injusticia. Está íntimamente relacionada con la iniquidad. Maldad en el modo de obrar. Es este tipo de pecado consciente que yo sé que está mal, pero igual lo sigo cometiendo. Sé que a Dios le desagrada, pero lo sigo haciendo. Sé que debo de arrepentirme, pero no lo hago. Lo pospongo para después. Sé que mi vida espiritual está siendo afectada, pero no me arrepiento y lo dejo. O sea, es un pecado consciente y las consecuencias son conscientes. Y la necesidad espiritual es consciente. Eso es avón, injusticia o maldad en el modo de obrar. Tiene que ver mucho con la iniquidad también. Entonces, por ejemplo, en la Biblia hay muchísimos ejemplos del pecado tipo avón. ¿Cómo sería un pecado tipo Abón? Por ejemplo, el de David y Betsabé.
El pecado tipo Abón puede ser el de Pedro cuando negó a Jesús. Y así podemos buscar, tú puedes buscar en este sermón temático, en este sermón sumamente bíblico y textual, puedes buscar distintos ejemplos de pecados conscientes de personas que decidieron pecar conscientemente y de esa forma cometieron el pecado tipo Abón. El tercer pecado nos dice en el versículo 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Hago un paréntesis acá. La palabra iniquidad que encontramos acá traducida no está bien traducida, porque la palabra que se utiliza para iniquidad en hebreo es peshá. Y peshá es más que iniquidad. Peshá es rebelión abierta contra Dios. Peshá es aquel que le da una bofetada en la cara al Señor. Es aquel que le escupe en la cara al Señor. Es aquel que se burla conscientemente y que no le interesa y afrenta al Señor. Peshá es el tipo de pecado de Senaquerit en los tiempos de Ezequías. Peshá es el pecado que llevó a Satanás a la rebelión. Peshá es el pecado de Judas. Peshá es el pecado de Caín. O sea, Peshá es lo que trae como consecuencia el pecado contra el Espíritu Santo. Eso es Peshá. Una rebelión abierta y constante contra Dios, de no tener ni el mínimo respeto por el Dios del cielo. Lo hago y lo disfruto. La rebelión abierta. Es un pecado sumamente complicado y es el tipo de pecado contra el cual no hay vuelta atrás. Porque es una rebelión abierta y Dios toma esa rebelión como algo que tiene que resolver. Así que por eso dice: bienaventurado aquel que Jehová no culpa de peshá, de rebelión abierta contra él. Y la última palabra es: y en cuyo espíritu no hay engaño. Y esa palabra es remillá, que significa engaño o duplicidad. Es juntarte con alguien para tramar algo con el objetivo de perjudicar a alguien. Te lo ejemplifico. Dos hermanos o hermanas de la iglesia se juntan para criticar a alguien. Saben que criticar está mal, pero aún lo hacen con el objetivo de dañar a otra persona. Eso es remilla. Eso es duplicidad, engaño. Es aquel que engaña en los negocios. Es aquel que es hipócrita porque no se muestra tal cual es. Es aquel que es un falsante. Es un lobo vestido de oveja. Ese es remilla. Así que mira el sermonazo bíblico textual que tenés, basado en 4 palabras hebreas del Antiguo Testamento contenidas en 2 textos de la palabra del Salmos 32, 1 y 2. Tenés Hatá, Abón, Peshá y Remillá. Y las palabras que están traducidas acá es transgresión, pecado, iniquidad. Ojo con iniquidad, porque esa palabra no está traducida de la mejor manera. Debería decir rebelión, rebelión abierta y engaño. Y de esta forma, imagínate el sermón que puedes preparar, un sermón textual, un sermón que va a ayudar a tu iglesia, un sermón que va a ayudar a profundizar en las escrituras, a amar la escritura, a estudiar la escritura por encima de todas las cosas. ¿Qué te parece? Hermoso sermón bíblico textual, para que lo puedas predicar con poder, con la gracia y con el poder del Espíritu Santo. Si te gusta el video y si te gusta este tipo de video, déjamelo en los comentarios y también dale me gusta y compártelo con otras personas. Así que bueno, Dios te bendiga. Si lo predicas, este sermón, déjamelo saber, ¿sí? Y si te interesa predicarlo, también déjamelo saber. Dios te bendiga.